Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva. Porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com. Continuamos nosotros aquí en Hoy por Hoy, señores, y ahora vamos a charlar con el diputado provincial Claudio Wiplinger, de Trabajo y Progreso, pero bueno, está dentro de lo que es el bloque Avancemos. Estamos en plena recta final de elecciones y obviamente él es una figura de peso en la opinión pública y en la gente que obviamente lo sigue. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, también se habla de él como un posible candidato, y esto a no confundir, ahora se van a elegir precandidatos a senadores y diputados nacionales, y después en las generales se elegirán senadores, diputados nacionales, concejales en algunos municipios, es el caso de Posadas, y diputados provinciales. Ahí sí se lo menciona a Claudio Wiplinger con una posible candidatura y reelección, ¿no? Esto como para dejar el marco bien claro. Claudio Wiplinger, ¿cómo está? ¿Bien? Bien. ¿Cómo bien, anda? Bien, Mario. Bien, bueno, ahora recorriendo algo de la provincia, sí, junto con los distintos grupos, repartiéndonos por ahí un poco lo que es la actividad de recorridas. Se los ve muy juntos a ustedes, a todo el bloque de Avancemos, digo. No, en la Cámara venimos haciendo un trabajo ya de hace año y medio, o sea, por ahí el trabajo, con algunos casos puntuales ya tenemos más todavía, inclusive más historia de coincidir en muchas luchas, muchos pensamientos, que hicieron que también uno cuando pelea y discute o presenta proyectos de ley o modificaciones o planteos hacia el gobierno, siempre nos fue uniendo porque más allá de la ideología teníamos coincidencia en eso. Esto fue llevando a ir armando lo que fue el frente, que hoy bueno se compone de 5 diputados provinciales, que ya tenemos leyes aprobadas, cada uno por su lado, y venimos con un montón de proyectos, venimos peleando hace años para lograr que el resto de la Cámara termine de entender los beneficios que Usted hizo tiene. leyes interesantes, una de ellas la ley de biomasa. Yo estaba mirando la lista de sus leyes particulares. Sí, nosotros trabajamos por una cuestión de experiencia de los rubros que yo vengo, siempre me apasionó la agricultura, siempre me apasionó y busqué lo que es mejoramiento industrial, y en eso el tema de energía es un tema que lo trabajo hace muchísimos años, estamos hablando de más de 20 años, donde por conocimiento, por experiencias, la realidad del tema de generación por biomasa es algo que se hace en Misiones hace más de 70 años. Lo hace hasta hoy en día solo el sector privado, y el único sector medianamente ligado al Estado que está aprovechando muy poco la biomasa era el ingenio azucarero. Pero la realidad esto tiene un potencial enorme que se está empezando lentamente a reconocer, y más cuando lo analizamos de cómo impacta en la generación de empleo, cómo impacta en darle a nuestro colono y a nuestro agro un mayor valor, con lo cual estamos hablando que esto ayudaría a arraigar a la gente que hoy por ahí en sus chacras no les termina de cerrar el valor de sus productos. Esto sería terminar de reconocerle que parte de lo que ellos tienen hoy, que es considerado basura, en realidad no es basura, es un elemento energético, y esto significaría poder empezar a usar más equilibradamente nuestro agro, Claro. en el sentido de poder plantar árboles, pero no con la concepción que teníamos, que era una concepción papelera, que tenía una contra. Se plantaban muchos árboles, claro, que generaban un exceso de sombras, con lo cual, lógicamente, abajo de eso no podías producir nada, no podías producir ningún tipo de alimentos. Claro. Pero los estudios que tiene el INTA, los trabajos que se fueron haciendo de experiencias ya de 40 años, estamos hablando a esta fecha, demostraron que la forma de recuperar la calidad agraria, de producir más alimentos y encima de empezar a producir más materia prima para generación de energía, está justamente entre lo que son sistemas silvopastoriles ligados a la generación de energía por biomasa, y eso tiene un potencial de empleo enorme, pero empleo constante, empleo continuo, que es la diferencia más
grande y más importante que tiene con los otros formatos de generación de energía eléctrica, que es un formato donde permanentemente se está replantando, a la vez se está cuidando lo que son los bosques nativos, porque justamente se está produciendo materia prima, se recupera y se mantiene la calidad de nuestras tierras, con lo cual la producción alimentaria, agroalimentaria, va lentamente, a medida que recuperas de vuelta la calidad de nutrientes, puedes aumentar de vuelta el volumen productivo. Hoy hay información, pero necesitamos un Estado que lo entienda. Si el Estado no lo entiende y lo empieza a impulsar, vamos a seguir como hasta ahora, que los únicos que aprovechan como energía son algunas empresas privadas para autoabastecerse. Lo hace Alto Paraná en sus 2 fábricas, tanto Puerto Esperanza como Puerto Piraí. Lo hace desde hace un tiempo atrás Papel Misionero. Lo tienen 2 aserraderos, uno en la zona cercana del Dorado, 9 de julio, y otro en la zona de Puerto Esperanza. Y lo que es el ingenio azucarero, que en definitiva están produciendo 3 veces más energía que lo que produce Uruguay, que es la represa misionera. Y ahora, cuando uno observa esos números, usted los plantea tanto al gobierno provincial, me imagino también a los referentes del gobierno nacional acá en la provincia de Misiones, porque tiene, o sea, diputados como Alfredo Schiavoni, provincial, que entró por Unión Popular en realidad, pero ahora son pro, o Cambiemos, la verdad que uno se va perdiendo en el camino, pero se les plantean eso. Y desde Nación vos observás que, bueno, en el desarrollo de estructura tienen la construcción de la represa de Corpus y la construcción en sus 2 tramos a la represa de Garabí, o sea, sería Garabí y Panambí aquí en la provincia de Misiones. ¿Qué le plantea usted a ellos? Nosotros venimos hace rato discutiendo ese tema, no solo por un lado que ya la población le dijo no a las represas, pero sino principalmente porque cuando analizás de fondo toda la estructura de costos, los beneficios de uno y otro formato de energía, el de biomasa le gana por lejos las otras opciones. ¿A la hidroeléctrica? A la hidroeléctrica también, porque el problema es que a la hidroeléctrica hay mentiras muy grandes, porque te dicen, no, pues el agua pasa gratis. Pero cuando empezás a hablar de todos los costos, ¿por qué se sigue hablando de que el Yacyretá es inviable económicamente? Después te dicen que es la energía más barata. Claro. Pero los costos para mantener toda esa estructura hoy, me imagino, debe ser. Son grandes, porque la represa, en la realidad, además del corrimiento de miles de ciudadanos de donde viven, de inundar miles de hectáreas con capacidad productiva, acordate que la tierra es lo único que no se crea más en el mundo. O sea, vos no podés generar más tierra. Entonces, la tierra es el elemento donde vos generás no solo el lugar donde podés instalar casas, donde vivir, donde podés instalar industria, sino donde producís alimentos también. Y cuando la tecnología hoy demostró que la forma de mejorar nuestro agro es justamente con procesos intercalados de producciones agroforestales, tanto ganadero con forestación como agricultura con forestación, y vas viendo que eso te cuida el medio ambiente, te genera un sustento económico, te genera el mantenimiento, como te decías, de hoy de los nutrientes, y encima te genera un volumen de materia prima con el cual puedes producir más energía que las represas que están planteando. Caso Garabí y Panambí, las 2 en conjunto, el potencial que podrían llegar a dar, pues siempre te hablan de potencia instalada, 2 motores de 1000 y algo mega cada uno, de los cuales uno sería de Brasil y la otra mitad para nosotros. La producción real estaríamos hablando de no llegar a 600 megas reales, por un lado, y de eso, por la ley que aprobamos en la Cámara, a nosotros nos quedaría como máximo, si la Nación aceptara, solo 170 megas. 170. Pero perdiendo más de 40.000 hectáreas de tierras productivas, incumpliendo con la ley de protección. Exactamente, eso es lo que en Misiones. Claro, solo en Misiones. Donde estarían inundando la zona de franja de bosques protectores, que las mismas leyes que aprobamos son muy claras del daño que significa perder esa franja, que es donde se le prohibía al colono tocar eso. Pero por otro lado, con las represas, lo que quieren hacer directamente es hacerla desaparecer, con lo cual no quedaría franja de protección. La misma ley esa es muy clara en los daños y el costo que significa. Todos estos costos, si discutís números, tenés que meterlos. El gobierno y sus intereses de las grandes mega obras hace que no lo quieran discutir de fondo, que no quieran discutir cuál es el impacto en generación de empleo. Las represas te generan un empleo temporal. O sea, 10, 15, 20 años, que parece largo, durante el proceso está haciendo la represa,
que durante ese proceso hay que ser claro, no se genera energía, se consume más energía. En cambio, la de biomasa, que se puede hacer escalonable, porque vos podés ir haciendo de a plantas de a 32 megas, con lo cual de a poco vas mostrando también a los colonos que van a ir plantando algo más de árboles, que van a ir teniendo en cuenta que eso es un potencial, van a ir teniendo la tranquilidad que eso le va a generar riquezas, porque va a tener a dónde venderlo. Hoy, en nuestra colonia, nuestro productor no planta tantos árboles, porque llega a la conclusión de que no le cierran los números, que al final cuando quiere vender las papeleras no le pagan, porque no ve dónde está el rendimiento y en qué le va a servir económicamente para su sustento familiar. Claro. Con esto nosotros lograríamos darle sustento, darle una proyección a futuro, y el impacto grande, te decía, es el de los números. El caso nacional, lo que me consultaba lo de Schiavone y eso, hay un interés en hacer represas, un interés en lo que es el mega negocio de las represas. Entonces, si bien hablan de energías renovables, la realidad no quieren que esto avance, porque saben que todavía la población no las conoce bien. Entonces quieren todavía aprovechar esta confusión que hay, porque donde empecemos a poder tener más plantas de biomasa y la sociedad empieza a ver impacto económico y de empleo y de desarrollo que tiene una comunidad con esto, ya después no tenés forma de justificar las represas. ¿Cuántas plantas de biomasa necesitaríamos los misioneros como para abastecernos de energía? Como para no decir, bueno, llega el verano, nos cortan la luz. O yo me río mucho porque muchos cuestionaban, o Buenos Aires en realidad, o los sectores porteños cuestionaban mucho a Ricardo Alfonsín porque ellos programaban cortes. Sí. Y si vos te ponés a pensar acá en la provincia de Misiones, vos mirás los comunicados de EMSA y vos tenés corte programado en San José de 16 a 19 horas. Corte programado en 25 de mayo de tal hora a tal hora. Y te ponen la excusa de supuestas reparaciones, pero en realidad las reparaciones no son tal, sino me contaba un propio ingeniero ahí de dentro de EMSA, me decía, no, lo que pasa es que cuando hay una zona crítica energética, para que la gente lo entienda acá en Posadas, Villa Cabello, hay mucha demanda de energía, entonces se corta la luz en el barrio A32 y se redirecciona energía hacia la zona roja para que no explote todo, hacia Villa Cabello. Es así. Para entender, Misiones tiene un consumo pico. El día que más se consume en el año, que suele ser en verano, que hay unos días de altísimo consumo, sería 500 megas. Sí. 500 y algo fue el pico máximo. El promedio nuestro está debajo de 300. Pero si tomás el pico, el día que más se consume, Misiones tiene un potencial de poder generar el doble de energía por biomasa. Este potencial no se hace de golpe. Claro. Pero tampoco se consume, no se salta automáticamente a ese consumo. Estamos hablando si lo comparás con el pico. Si comparás con la potencia media, estamos hablando de varias veces el crecimiento en consumo. Las plantas, nosotros planteamos como conveniencia por la distribución geográfica, para que las distancias sean cortas, para que la logística no sea de mucha distancia, y principalmente para hacer que el derrame de la conveniencia de estos sistemas llegue a todos los pueblos, planteamos una idea original de 20 plantas de 32 megas de entrada. Entonces no estamos hablando que las 20 se tienen que hacer en el inicio. O hacer un cronograma. Inicialmente vos tenés que verlo, donde hoy ya hay mayor sobrante de materia prima. En este momento ya existe un sobrante normal, mensual, para generar cerca de 90 megas, que es el sobrante que no se usa, que se pudre, que es una materia prima que queda y simplemente se pierde o se prende a cielo abierto, se lo quema porque es un volumen, va mostrando, pero esto es la producción continua de materia prima no utilizada, que al no utilizarse se pierde directamente. Claro, no, pero además usted decía que una cantidad importante de plantas, que esto genera, usted dice, empleo continuo, ¿no? Por eso, acá el empleo continuo, ¿en qué sentido? A medida que al colono le cierra el número, va a volver a plantar, no solo por el árbol en sí, por el valor como madera para los muebles y el valor de energía, sino porque el árbol es el que te ayuda a proteger la tierra y es el que te mejora por el microclima que haces la producción agroalimentaria. O sea que si vos querés mejorar tu producción agroalimentaria, tenés que intercalar con árboles.
Claro, no solamente pino, No, no, claro. o sea, más allá de cuál es la variedad, Ujú. ahí se puede hacer con nativas, se puede hacer con eucalipto, se puede hacer con pinos, pero de por sí no en la distancia que se acostumbró acá, que era un árbol casi al lado del otro, Sí, con lo cual mataba toda la producción de abajo. ¿Por qué? Porque produce tanta sombra que nada nada te crece, sí, es las así. plantas necesitan sol para poder crecer, Ujú. necesitan nutrientes y sol. O sea, es lograr una producción equilibrada de vuelta. Con esto mantenés la humedad al ambiente, recuperás agua que hoy se pierde por evaporación. Ujú. O sea, es una forma de empezar a lograr de vuelta mejores condiciones de productividad. Ujú. Para que el colono empiece lentamente esta transformación necesita ver que le va a cerrar, porque si no dice, podría plantar este árbol y después no me paga nada y espero 20 años y no Claro. produzco nada. O sea, es un proceso que el Estado tiene que acompañar. Ahora, contado de esta manera, parece una idea realmente muy interesante. No quería decir la palabra brillante porque me parece por ahí obsecuente y exagerado, pero digo, me parece una idea muy interesante. ¿Por qué no la toma el Estado provincial? Una, porque a veces los mismos técnicos que asesoran, hasta que empiezan a entender qué cosa le faltaba en la información que tenían. Nosotros hoy tenemos en la provincia trabajo que hizo EMSA, por el Ujú. tema de biomasa, pero por un lado está analizando solo el residual temporal, Ujú. y no ponía dentro de la matriz de costos en el impacto de generación de empleo, en cómo esto impacta en recuperos impositivos para el Estado, en cómo eso impacta en desarrollo económico y en definitiva son números, son Ujú. recursos económicos que le ingresan al Estado. Entonces la visión y los análisis, los estudios en general eran muy segmentados y le faltaba un montón de información que no se la contemplaba o se comparaba un sector subsidiado contra un análisis sin el subsidio. Pero el subsidio es una decisión del Estado. Claro. O sea, yo subsidio porque quiero que este producto sea más barato. Pero cuando hago el comparativo para saber cuál es más conveniente, yo tengo que hacer el análisis sin eso y después decir, bueno, pero hoy temporalmente esto tiene subsidio y esto no. A pesar de eso, Ujú. a las empresas privadas les convenía y lo hicieron igual muchas empresas. Que lo hacen como para Claro. asegurarse energía, como para aprovechar una materia prima. Pero estamos hablando cuando compiten contra productos subsidiados. Estos procesos llevan, hace 3 años atrás, usted escuchaba a alguien del gobierno y te decía que el planteo de la biomasa en 2 meses deforestaba toda la provincia de Misiones. Esto es lo que decían. Sí. Sí, el actual secretario de Energía de la provincia Ujú. planteaba y salía a dar charlas para que se entienda que lo nuestro era una locura. Lanciani, dice usted, ¿no? Lanciani. Estamos hablando 3 años atrás, Sí. donde él tenía un desconocimiento del área específica. Era un ingeniero nuclear, con mucho conocimiento de lo que es energía nuclear, pero del área, de lo que es agricultura, de lo que es cómo esto está ligado a la generación de energía. Hoy en día ellos ya reconocen que resulta que la biomasa tiene potencial, que no era como decían ellos, Ujú. solo que todavía no terminaron de entender que el potencial es de casi 10 veces de lo que ellos hoy ya aceptan. Claro. El gobernador cuando inició las sesiones este año ya habló de un proyecto ideal de 19 plantas, tomando 95 megas en total. El potencial real que nosotros analizamos supera los 900, supera los 1000 megas, y dentro de esto a largo plazo entraría la biomasa urbana también. La urbana significa los residuos urbanos. Dentro de estos residuos, cuando haces la separación, hay mucho residuo que tiene un valor energético y que encima, por una cuestión hasta ecológica y de deposición final, Claro. tendrías que utilizarlo, Para- porque si no en algún lugar lo tenés que poner, que tiene un costo. Estos procesos llevan tiempo, a veces quien asesora al gobernador quedó con información vieja, Claro. porque ya estudió con gente que tenía a la vez información. Son procesos que uno dice, pero ¿cómo si el INTA la información tiene? Y hay industrias que lo hacen. Dice, ¿cómo si esto está acá en Misiones? O sea, Misiones produce por biomasa energía hace más de 70 años. Mira vos. Y los trabajos del INTA tienen más de 40 años. Y el mismo Ministerio de Ecología y de Agronomía, o sea, de Agricultura, tiene información, pero son como compartimientos estancos. Ujú. En caso nuestro tuvimos la posibilidad personal por nuestra actividad, Claro. que nos llevó a trabajar en varias áreas y empezar a ver cómo se unen, cómo Ujú. esta área ayuda a esto, o sea, donde necesariamente se tiene que trabajar en conjunto. Y eso le da a Misiones un potencial enorme. Bien. O sea, ya dimos un salto. El gobierno empezó a reconocer lentamente Que que la se biomasa puede. tiene un potencial
y empezó a reconocer que el principal potencial no solo es el volumen de energía, sino el impacto en empleo que tiene, en la sustentabilidad en el largo plazo. Tal cual. Bueno, la verdad muy interesante. Decíamos que al principio que íbamos a hablar de la campaña, pero digo, la campaña también es esto, ¿no? Es la gestión que hace cada funcionario en su lugar y cada legislador desde su escaño también, ¿no? Nosotros queremos llegar al gobierno y a las legislaturas, tanto el Senado, la Diputación Nacional, justamente para intentar que este tipo de cosas, los distintos proyectos, se empiecen a volver realidad. Que uno puede decir, está este potencial acá, necesitamos que se lo aproveche. La población necesita que el Estado lo empiece a entender. Tal cual. Y para eso uno hace política, para buscar hacer realidad cosas que están acá. Claro, y si, ¿por qué no se la hace? Y no se la hace porque quien está o tomó la decisión de no hacerlo o no tiene la capacitación en eso. Bien, Claudio Wiplinger, diputado provincial de Trabajo y Progreso y del Bloque Avancemos, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Señores, hacemos una pausa, ya venimos. Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva. Porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com